¿Cómo pudo un pueblo nómada de las estepas convertirse en la mayor máquina de guerra que el mundo había visto hasta entonces? Para entender por qué Egipto fue el último gran obstáculo frente a los mongoles, primero hay que comprender la magnitud de la amenaza. A mediados del siglo XIII el imperio mongol no era solo un imperio más, era una fuerza que parecía imparable, una ola de destrucción que avanzaba sin encontrar resistencia real desde Asia hasta las puertas de Europa. Todo comenzó con Temüin, más conocido como Gengis Khan. En apenas unas décadas, logró unificar a las tribus nómadas de Mongolia bajo un mando férreo y una disciplina absoluta. Lo que antes eran clanes enfrentados se transformó en un ejército perfectamente organizado. Gengis Khan no solo conquistaba territorios, absorbía conocimientos, tácticas y tecnologías de cada pueblo derrotado. Ingenieros chinos, estrategas persas y administradores turcos pasaron a servir al imperio, convirtiendo a los mongoles en una potencia militar sorprendentemente sofisticada. Una de las claves de su éxito fue su forma de hacer la guerra. Los ejércitos mongoles se movían con una velocidad desconocida para el mundo medieval. Cada guerrero contaba con varios caballos, lo que les permitía recorrer enormes distancias en poco tiempo y atacar cuando el enemigo menos lo esperaba. Su arma principal era el arco compuesto, letal incluso a gran distancia y disparado con precisión desde el caballo. A esto se sumaba una disciplina férrea, las órdenes se cumplían sin cuestionamientos, y la desobediencia se castigaba con la muerte. Pero la verdadera arma mongola no era solo física, sino psicológica. Antes de atacar una ciudad, enviaban mensajes claros: rendirse significaba sobrevivir, resistirse implicaba la aniquilación total. Y cumplían sus amenazas. Ciudades enteras fueron arrasadas, sus poblaciones masacradas, dejando un rastro de terror que se propagaba más rápido que los propios ejércitos. Muchas plazas se rendían sin luchar simplemente por el miedo a lo que los mongoles podían hacer. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, el imperio no se desmoronó. Al contrario, continuó expandiéndose bajo sus sucesores. Ogedei Khan consolidó la expansión hacia China y Asia Central, mientras que los ejércitos mongoles avanzaban hacia Europa del Este, devastando territorios rusos, derrotando a ejércitos polacos y húngaros, y sembrando el pánico en el corazón del continente. Para muchos europeos de la época, los mongoles parecían un castigo divino, una fuerza apocalíptica imposible de detener. Mientras tanto, en Oriente Medio, la amenaza crecía de forma constante. Las antiguas potencias islámicas estaban fragmentadas, debilitadas por conflictos internos y luchas dinásticas. Los mongoles aprovecharon esta división con una eficacia brutal. En cada campaña aplicaban la misma fórmula: velocidad, inteligencia militar, terror y una coordinación que superaba con creces a la de sus enemigos. A mediados del siglo XIII el mando mongol pasó a Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, con una misión clara: someter definitivamente el mundo islámico y asegurar el control mongol desde Asia hasta el Mediterráneo. Hulagu no era un general cualquiera, comandaba uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos por los mongoles. Su avance fue metódico e implacable. Fortalezas legendarias cayeron una tras otra, y reinos enteros desaparecieron del mapa. La sensación de invencibilidad era total. Hasta ese momento ningún ejército había logrado derrotar a los mongoles en una batalla campal importante. Los intentos de resistencia habían terminado en desastre. Los gobernantes huían, los ejércitos se desmoronaban y las poblaciones quedaban a merced de los conquistadores. Para el mundo conocido, la pregunta ya no era si los mongoles vencerían, sino cuándo y hasta dónde llegarían. Y ese hasta dónde es clave para entender lo que estaba en juego. Tras arrasar Asia Central, Persia y Mesopotamia, el siguiente paso lógico era Egipto. Si los mongoles tomaban el valle del Nilo, tendrían acceso directo al Mediterráneo, y Europa quedaría expuesta a una nueva oleada de invasiones. Nadie parecía capaz de detenerlos. Nadie, al menos hasta que Egipto decidió enfrentarlos. En ese contexto de terror, expansión imparable y aparente destino inevitable, se gestó uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia medieval. Pero para comprender cómo una potencia regional logró lo impensable, primero había que entender a la perfección a su enemigo. Porque derrotar a los mongoles no significaba ganar una batalla más, significaba romper el mito de la invencibilidad. Y eso estaba a punto de suceder. ¿Qué ocurre cuando cae una de las ciudades más importantes del mundo y con ella desaparece un sistema que había durado siglos? Para entender por qué la victoria egipcia fue tan extraordinaria,
primero hay que hablar de una derrota que sacudió al mundo islámico y confirmó, aparentemente, que los mongoles eran imparables. Esa derrota tuvo un nombre que todavía resuena en la historia: Bagdad. En el año 1258 Bagdad no era una ciudad cualquiera. Era el corazón cultural, religioso y político del Islam. Durante siglos había sido la capital del califato abasí, un centro de conocimiento, comercio y poder sin comparación. Bibliotecas legendarias, palacios, mezquitas y academias convertían a Bagdad en una de las grandes metrópolis del mundo medieval. Pero para los mongoles, su prestigio no significaba protección. Al contrario, la convertía en un objetivo simbólico de primer orden. Hulagu Khan avanzó hacia Mesopotamia con un ejército enorme y una determinación absoluta. El califa abasí, confiado en el prestigio de su cargo y mal asesorado, subestimó la amenaza. No organizó una defensa seria, no buscó alianzas efectivas y creyó que la ciudad sería respetada. Fue un error fatal. Cuando los mongoles rodearon Bagdad, el destino ya estaba sellado. El asedio fue rápido y devastador. Las defensas de la ciudad colapsaron en cuestión de días. Cuando Bagdad cayó, lo que siguió no fue solo una conquista militar, sino una catástrofe histórica. Las crónicas hablan de matanzas masivas, de calles cubiertas de cadáveres, y de una destrucción tan profunda que marcó un antes y un después. Bibliotecas enteras fueron arrojadas al río Tigris, cuyas aguas, según las fuentes, se tiñeron de negro por la tinta de los libros y de rojo por la sangre de sus habitantes. La muerte del califa abasí fue un golpe simbólico devastador. Con él no solo cayó un gobernante, cayó la idea de una autoridad central islámica que había sobrevivido, con altibajos, durante más de 500 años. El califato abasí dejó de existir como poder político real. Para el mundo islámico fue un trauma profundo. Para los mongoles, una demostración más de que nadie estaba a salvo. Tras la caída de Bagdad, el efecto dominó fue inmediato. Ciudades y principados de la región comprendieron que resistirse era casi suicida. Siria, una región clave entre Asia y el Mediterráneo, quedó expuesta. Alepo cayó en 1260 tras una breve resistencia, seguida poco después por Damasco, una de las ciudades más antiguas y prestigiosas del mundo. Una a una, las joyas del Oriente Islámico fueron cayendo en manos mongolas. La rapidez del avance fue aterradora. Los ejércitos locales estaban desorganizados, divididos y desmoralizados. Muchos líderes prefirieron rendirse antes que enfrentar una destrucción segura. Otros intentaron resistir, pero fueron aplastados. El mensaje era claro: los mongoles no solo vencían, borraban del mapa a quienes se oponían. El terror psicológico jugó un papel fundamental. Las historias de Bagdad se difundieron por todo Oriente Medio. Nadie ignoraba lo que había ocurrido. Nadie dudaba de lo que podía pasar. En este clima, la sensación de que el mundo islámico oriental estaba condenado se volvió casi absoluta. La pregunta dejó de ser cómo detener a los mongoles, y pasó a ser quién sería el siguiente. Para los cristianos europeos, la situación tampoco era tranquilizadora. Aunque algunos reinos cruzados veían inicialmente a los mongoles como posibles aliados contra los musulmanes, la brutalidad de sus campañas empezó a generar miedo. Si habían destruido Bagdad y dominado Siria, ¿qué impediría que continuaran hacia Egipto y luego hacia el Mediterráneo occidental? En ese punto el equilibrio de poder en la región estaba completamente roto. El antiguo eje Bagdad-Damasco había colapsado. No existía una fuerza capaz de coordinar una resistencia efectiva. El mundo islámico oriental estaba fragmentado, herido y en retirada. Todo parecía indicar que Egipto sería el siguiente gran objetivo. Y tenía sentido. Egipto no solo era rico y poblado, era estratégico. Controlaba rutas comerciales vitales, tenía acceso al Mediterráneo y representaba la última gran potencia musulmana independiente en la región. Si Egipto caía, el camino hacia el norte de África y Europa quedaría peligrosamente abierto. Los mongoles lo sabían. Y el mundo también. La caída del mundo islámico oriental no fue solo una sucesión de derrotas militares. Fue el colapso de un sistema político, cultural y psicológico. Durante generaciones, Bagdad había sido un símbolo de estabilidad y continuidad. Su destrucción dejó un vacío que nadie parecía capaz de llenar. Nadie excepto un estado que muchos no tomaban en serio, el sultanato mameluco de Egipto.
Mientras los mongoles avanzaban convencidos de su destino inevitable, en Egipto se estaba gestando algo distinto. No era solo una preparación militar, sino una decisión desesperada y consciente: resistir o desaparecer. Porque para Egipto, la lección de Bagdad era clara. Rendirse no garantizaba la supervivencia. Y resistir, aunque pareciera imposible, era la única opción que quedaba. Con el mundo islámico oriental en ruinas y el mito de la invencibilidad mongola más fuerte que nunca, el escenario estaba listo para el enfrentamiento definitivo. Uno que nadie esperaba que los mongoles perdieran. Uno que estaba a punto de cambiar la historia. ¿Cómo pudo un estado gobernado por antiguos esclavos convertirse en la última esperanza frente al mayor imperio de la historia? Cuando todo parecía perdido tras la caída de Bagdad y Siria, Egipto emergió como el único lugar dispuesto a enfrentarse a los mongoles. Pero no lo hizo con reyes tradicionales ni con ejércitos feudales. Lo hizo con los mamelucos, una élite militar tan peculiar como letal. Los mamelucos no eran una dinastía hereditaria ni una nobleza clásica. Eran esclavos soldados. Jóvenes, en su mayoría de origen túrquico y caucásico, eran comprados en mercados lejanos y llevados a Egipto para ser entrenados desde la adolescencia en el arte de la guerra. Este entrenamiento no era solo físico, sino mental y disciplinario. Vivían para combatir. Su identidad, su honor y su futuro dependían exclusivamente de su habilidad como guerreros. Con el tiempo, este sistema produjo una clase militar extremadamente profesional. A diferencia de los ejércitos feudales, donde muchos combatían por obligación o estatus social, los mamelucos eran soldados a tiempo completo. Dominaban el combate a caballo, el uso del arco, la lanza y la espada, y estaban acostumbrados a maniobras complejas en el campo de batalla. Irónicamente, su forma de luchar tenía más en común con la de los mongoles de lo que muchos imaginan. En 1250, los mamelucos tomaron el poder en Egipto tras una serie de intrigas palaciegas y conflictos internos. Desde fuera, el nuevo sultanato parecía inestable, gobernado por hombres sin linaje real ni legitimidad tradicional. Pero esa aparente debilidad escondía una fortaleza decisiva: un estado dirigido por militares profesionales que entendían la guerra mejor que nadie en la región. Cuando las noticias de la caída de Bagdad y Siria llegaron a El Cairo, el impacto fue inmediato. Los mamelucos comprendieron algo que otros no habían querido aceptar: los mongoles no se detendrían por diplomacia, religión o miedo al prestigio. Solo se les podía frenar con una derrota clara en el campo de batalla. Y si Egipto no actuaba, sería el siguiente en desaparecer. En ese momento crítico emergieron dos figuras clave: el sultán Qutuz y el general Baibars. Qutuz era un gobernante pragmático, duro y consciente de la gravedad del momento. Baibars, por su parte, era un comandante brillante, audaz y carismático, con una comprensión excepcional de la guerra de movimientos. Juntos formaron una alianza basada menos en la confianza personal y más en una necesidad absoluta: sobrevivir. Qutuz tomó una decisión radical. Cuando Hulagu envió emisarios exigiendo la sumisión de Egipto, Qutuz los hizo ejecutar públicamente. Fue un acto deliberado y provocador. Un mensaje claro tanto para los mongoles como para su propio pueblo: Egipto no se rendiría. En un mundo aterrorizado por la fama mongola, ese gesto fue tan arriesgado como inspirador. Pero desafiar a los mongoles no bastaba. Había que prepararse para enfrentarlos. Los mamelucos comenzaron una movilización total. Reorganizaron el ejército, aseguraron suministros y estudiaron cuidadosamente al enemigo. A diferencia de otros reinos, no subestimaron a los mongoles ni confiaron en milagros. Sabían que su única oportunidad era combatirlos usando sus propias reglas. Egipto contaba con una ventaja crucial: un ejército que podía igualar a los mongoles en movilidad y disciplina. Los mamelucos también eran jinetes expertos, arqueros a caballo y combatientes acostumbrados a la guerra rápida. Además, conocían bien el terreno de Palestina y el Levante, algo que podía jugar a su favor frente a un ejército que operaba lejos de su base principal. Otro factor clave fue la unidad interna. A pesar de las tensiones políticas, la amenaza existencial que representaban los mongoles obligó a los mamelucos a cerrar filas. No se trataba de una guerra más, sino de una lucha por la supervivencia del Estado y del Islam en la región. Esa claridad de propósito fortaleció la moral y redujo las divisiones internas, al menos temporalmente. Mientras tanto, el mundo observaba con escepticismo.
Nadie esperaba que Egipto pudiera resistir. Los estados cruzados, debilitados y atrapados entre potencias mayores, optaron por una neutralidad cautelosa. Algunos incluso facilitaron el paso del ejército mameluco, conscientes de que si Egipto caía, ellos serían los siguientes. Kutuz y Baibars sabían que esperar a los mongoles en Egipto sería un error. Permitía al enemigo elegir el momento y el lugar del ataque. Por eso tomaron una decisión audaz: avanzar hacia el norte y enfrentarlos antes de que consolidaran su dominio en la región. No sería una defensa pasiva, sino una ofensiva calculada. Este cambio de mentalidad fue fundamental. Por primera vez, alguien no solo resistía a los mongoles, sino que los buscaba activamente para combatirlos. No como un gesto desesperado, sino como una estrategia consciente. El objetivo no era sobrevivir, sino derrotarlos. Así el ejército mameluco marchó hacia Palestina, sabiendo que se enfrentaba a un enemigo que había destruido imperios enteros. Cada soldado entendía lo que estaba en juego. No había refugio posible, no había retirada honorable. Solo victoria o aniquilación. Egipto no era la potencia más grande del mundo. No tenía los recursos de los mongoles ni su fama de invencibilidad. Pero tenía algo distinto: un ejército diseñado para la guerra, líderes dispuestos a asumir riesgos extremos y una comprensión clara de que rendirse no era una opción. En ese momento el destino del Mediterráneo y del mundo occidental empezó a decidirse no en los palacios europeos, sino en los campamentos mamelucos. Todo estaba preparado. Dos formas de hacer la guerra, sorprendentemente similares, estaban a punto de enfrentarse. Y por primera vez en décadas, los mongoles no avanzaban hacia una víctima indefensa, sino hacia un enemigo que los esperaba con plena conciencia del peligro. La colisión era inevitable. ¿Qué harías si tu peor enemigo y tu posible salvador pasaran por tu territorio al mismo tiempo? En el año 1260, Tierra Santa era un tablero político lleno de tensiones, traiciones y decisiones calculadas, donde cada movimiento podía inclinar la balanza del poder. En medio del choque entre mongoles y mamelucos, los estados cruzados se encontraron atrapados en una posición incómoda, obligados a elegir entre la supervivencia inmediata y el riesgo a largo plazo. Para entonces los reinos cruzados eran apenas la sombra de lo que habían sido en su apogeo. Jerusalén ya no estaba en manos cristianas y las ciudades costeras como Acre sobrevivían gracias al comercio y a una frágil diplomacia. Militarmente no tenían fuerza suficiente para enfrentarse ni a los mongoles ni a Egipto. Su prioridad no era la victoria, sino seguir existiendo un día más. Cuando los mongoles avanzaron por Siria, algunos líderes cruzados los vieron inicialmente como una oportunidad. Después de todo, los mongoles estaban destruyendo a sus enemigos tradicionales, los estados musulmanes. Existía incluso la esperanza de una gran alianza mongol-cristiana que recuperara Jerusalén. Este sueño no era completamente absurdo. Ya habían existido contactos diplomáticos entre Europa y los mongoles, y algunos reinos cristianos orientales habían colaborado con ellos. Pero esa ilusión se fue desmoronando rápidamente. La brutalidad mongola no distinguía religiones. Ciudades cristianas también fueron saqueadas, y las historias de Bagdad y Alepo dejaron claro que ningún prestigio religioso garantizaba protección. Los cruzados comenzaron a entender una verdad incómoda: si los mongoles vencían, ellos no serían aliados, sino los siguientes en la lista. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Al mismo tiempo, apoyar abiertamente a Egipto tampoco era una decisión sencilla. Durante décadas, los mamelucos habían sido enemigos directos de los cruzados. Habían combatido, sitiado fortalezas y reducido su territorio. Confiar en ellos parecía casi una traición ideológica. Sin embargo, la política rara vez sigue principios absolutos, y en 1260 la supervivencia pesaba más que cualquier cruzada. Así, los estados cruzados optaron por una estrategia pragmática: neutralidad calculada. No se enfrentaron a los mongoles, pero tampoco los apoyaron abiertamente. Y lo más importante, permitieron el paso del ejército mameluco por sus territorios rumbo al norte. Esta decisión, aparentemente menor, fue crucial. Sin esa autorización tácita, el avance egipcio habría sido mucho más lento y complicado. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque entendieron algo esencial:
Un Egipto fuerte era una barrera entre ellos y los mongoles. Si los mamelucos caían, los cruzados quedarían expuestos frente a un enemigo infinitamente más peligroso. En ese contexto, ayudar indirectamente a Egipto era una inversión en su propia supervivencia. Mientras tanto, los mongoles cometieron un error estratégico clave. Convencidos de su superioridad, subestimaron la complejidad política de la región. Hulagu Khan había regresado hacia el este con gran parte de su ejército debido a la muerte del Gran Khan, dejando en Siria una fuerza considerable, pero no aplastante. Confiaba en que sería suficiente para controlar la región y aplastar cualquier resistencia restante. Esta retirada parcial redujo la presión inmediata sobre los cruzados, pero también creó una ventana de oportunidad para los mamelucos. El equilibrio era delicado. Una fuerza mongola más pequeña, aislada de refuerzos rápidos, operando en territorio hostil y rodeada de actores políticos ambiguos. Era el tipo de escenario donde una mala decisión podía resultar fatal. Los cruzados observaron todo esto con atención. Sabían que la batalla decisiva no sería la suya, pero que su papel, aunque indirecto, podía influir en el resultado. Al permitir el paso mameluco y mantener una neutralidad estricta, se convirtieron en espectadores activos de un choque que definiría el futuro de la región. Este tablero político demuestra que la historia no se decide solo en los campos de batalla. Se decide en acuerdos silenciosos, en puertas abiertas, en ejércitos que pasan sin ser atacados. Sin grandes discursos ni alianzas formales, los estados cruzados inclinaron la balanza al permitir que el enfrentamiento ocurriera en el lugar y el momento adecuados. En 1260, nadie confiaba plenamente en nadie. Mongoles, mamelucos y cruzados actuaban movidos por el miedo, el cálculo y la necesidad. Pero fue precisamente esa red de desconfianzas y decisiones pragmáticas la que permitió que el choque definitivo tuviera lugar. Un choque que ya no podría evitarse. Con el camino despejado y el enemigo parcialmente aislado, el ejército mameluco avanzó hacia el norte. El tablero estaba listo. Las piezas habían tomado posición. Y en un valle llamado Ain Jalut, la historia estaba a punto de dar un giro que pocos creían posible. ¿Cómo se derrota a un ejército que nunca había perdido una gran batalla en campo abierto? La respuesta está en un valle aparentemente insignificante de Palestina, donde en 1260 ocurrió un enfrentamiento que nadie esperaba que los mongoles perdieran. Allí, en Ain Jalut, el mito de la invencibilidad mongola se rompió para siempre. Ain Jalut, cuyo nombre significa el manantial de Goliat, no era una gran ciudad ni una fortaleza legendaria. Era un valle rodeado de colinas, con zonas boscosas y pasos estrechos. Precisamente por eso, era un lugar ideal para una emboscada. Los mamelucos no eligieron el campo de batalla al azar. Cada metro del terreno había sido estudiado con cuidado. Sabían que enfrentarse a los mongoles en una llanura abierta sería suicida. Necesitaban neutralizar su mayor ventaja, la movilidad total. El ejército mongol en la región estaba comandado por Kitbuka, un general experimentado, valiente y profundamente leal al imperio mongol. Aunque contaba con menos tropas que en campañas anteriores, seguía siendo una fuerza temible, formada por jinetes expertos, arqueros letales y soldados acostumbrados a vencer. Kitbuka no dudaba de la victoria. Hasta ese momento, la historia estaba de su lado. Por el lado mameluco el mando supremo recaía en el sultán Kutuz, pero la mente táctica clave era Baibars. Baibars entendía perfectamente la forma de combatir mongola porque, en muchos aspectos, era similar a la suya. Sabía que los mongoles confiaban en ataques rápidos, retiradas fingidas y persecuciones que desorganizaban al enemigo. Y decidió usar esa misma lógica contra ellos. La mañana del enfrentamiento los mongoles avanzaron con confianza. Frente a ellos apareció una fuerza mameluca aparentemente menor, desplegada de forma convencional. Era una ilusión cuidadosamente diseñada. Baibars lideró la vanguardia mameluca y ordenó un ataque inicial rápido, seguido de una retirada controlada. Exactamente lo que los mongoles solían hacer con sus enemigos. Kitbuka mordió el anzuelo. Convencido de que el enemigo se estaba desmoronando, ordenó la persecución. Los mongoles avanzaron con agresividad, internándose cada vez más en el valle. En ese momento su formación comenzó a estirarse y perder cohesión. Era justo lo que los mamelucos esperaban. Cuando los mongoles estuvieron lo suficientemente comprometidos, la trampa se cerró.
Desde las colinas y los flancos ocultos, el grueso del ejército mameluco emergió de golpe. Trompetas de guerra, gritos y una lluvia de flechas anunciaron el inicio de la verdadera batalla. Los mongoles, por primera vez en décadas, se encontraron rodeados y atacados desde múltiples direcciones. La sorpresa fue total. Aunque intentaron reorganizarse, el terreno jugaba en su contra. Los pasos estrechos impedían maniobras rápidas, y la cobertura natural reducía la efectividad de sus arqueros. Los mamelucos, en cambio, conocían cada rincón del valle y se movían con una coordinación impresionante. La lucha fue feroz. Ambos ejércitos estaban formados por jinetes expertos, y el combate se desarrolló a gran velocidad. Cargas de caballería, duelos individuales, lluvia de flechas y choques cuerpo a cuerpo se sucedían sin pausa. No fue una victoria fácil ni rápida. Durante horas el resultado estuvo en duda. En medio del combate ocurrió un momento crítico. El ala izquierda mameluca comenzó a ceder bajo la presión mongola. Por un instante pareció que la batalla podía inclinarse del lado habitual. Algunos soldados mamelucos retrocedieron, y el caos amenazó con extenderse. Entonces Kutuz tomó una decisión que pasaría a la historia. Se quitó el casco, levantó la voz y cargó personalmente al frente, gritando por la defensa del Islam y de Egipto. Su acción tuvo un efecto inmediato. La moral mameluca se disparó. Lo que parecía una retirada se transformó en un contraataque furioso. Ese impulso fue decisivo. Los mamelucos redoblaron la presión desde todos los flancos. Baibars coordinó ataques precisos, cerrando cualquier vía de escape. Los mongoles, acostumbrados a ver huir a sus enemigos, comenzaron a experimentar algo nuevo, el cerco. La confusión se apoderó de sus filas. Kitbuka, fiel a su reputación, se negó a huir. Luchó hasta el final, intentando reorganizar a sus hombres. Finalmente fue capturado. Según las crónicas, se le ofreció clemencia si se rendía, pero la rechazó. Fue ejecutado en el campo de batalla. Con su muerte la resistencia mongola colapsó. La derrota fue total. Los restos del ejército mongol se dispersaron, perseguidos y eliminados durante la retirada. Por primera vez, un ejército mongol había sido derrotado de forma clara y decisiva en una batalla campal. No por azar, ni por traición interna, sino por una estrategia superior. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. El mito de la invencibilidad mongola, construido durante décadas de conquistas, se desmoronó en un solo día. Los pueblos que habían vivido aterrorizados comprendieron que los mongoles podían ser vencidos. Y eso cambió todo. Para los mamelucos, Ain Jalut fue mucho más que una victoria militar. Fue la legitimación definitiva de su poder. Un estado gobernado por antiguos esclavos había derrotado al mayor imperio del mundo. Egipto se consolidó como la potencia dominante del Oriente Medio, y su ejército se convirtió en el principal escudo frente a futuras invasiones. Para los mongoles, la derrota marcó un punto de inflexión. Aunque seguirían siendo una gran potencia, su expansión hacia el oeste quedó frenada. Nunca volverían a avanzar con la misma seguridad ni la misma aura de inevitabilidad. Ain Jalut había demostrado que el destino no estaba escrito. Y para el mundo occidental, aunque muchos no lo supieron en ese momento, aquella batalla fue crucial. Si los mamelucos hubieran perdido, el camino hacia Egipto y el Mediterráneo habría quedado abierto. Las consecuencias para Europa podrían haber sido catastróficas. Pero en ese valle lejano, un ejército decidió resistir cuando todos los demás habían caído. Ain Jalut no fue solo una batalla de espadas y caballos. Fue un choque de inteligencias, de voluntades y de visiones del mundo. Fue el día en que la historia tomó un rumbo distinto al esperado. El día en que los mongoles aprendieron que también podían perder. Y el día en que Egipto cambió el destino de regiones enteras sin que muchas de ellas siquiera lo supieran. Pero la historia no terminó allí. Las consecuencias de esa victoria se sentirían durante décadas, redefiniendo el equilibrio de poder en el Mediterráneo y más allá. Porque cuando un imperio aparentemente invencible cae, el mundo entero se reordena a su alrededor. ¿Qué pasa cuando el ejército más temido del mundo es derrotado por primera vez? La respuesta no se mide solo en cadáveres en el campo de batalla, sino en decisiones, miedos y cambios de rumbo que afectan a regiones enteras. La victoria mameluca en Ain Jalut no fue un episodio aislado,
sino un punto de inflexión que alteró para siempre la expansión mongola y el equilibrio de poder en el mundo medieval. La consecuencia más inmediata fue la retirada mongola del Levante. Las fuerzas que habían sobrevivido a la batalla se replegaron hacia el norte, abandonando Siria y renunciando, al menos temporalmente, a cualquier intento de avanzar hacia Egipto. Por primera vez el avance mongol no continuó. Se había roto la inercia que durante décadas había empujado al imperio siempre hacia adelante. Esta retirada no fue solo militar, sino también psicológica. Ain Jalut demostró que los mongoles podían ser derrotados mediante estrategia, disciplina y un uso inteligente del terreno. Los reinos y ciudades que hasta entonces se rendían sin luchar comenzaron a replantearse sus opciones. El miedo absoluto dio paso a una cautelosa esperanza. La imagen del mongol invencible había desaparecido. Dentro del propio imperio mongol, la derrota tuvo repercusiones profundas. El imperio ya estaba atravesando tensiones internas tras la muerte del Gran Khan, y la derrota en Ain Jalut agravó estas divisiones. Los distintos kanatos, cada vez más autónomos, empezaron a actuar según sus propios intereses. La idea de una expansión coordinada hacia el oeste perdió fuerza. Hulagu Khan, al enterarse de la derrota de su ejército y de la muerte de Kitbuka, reaccionó con furia. Sin embargo, la realidad política le impedía lanzar una represalia inmediata. Los conflictos internos y las disputas de sucesión consumían recursos y atención. El tiempo, que siempre había jugado a favor de los mongoles, comenzó a volverse en su contra. Mientras tanto, los mamelucos no perdieron ni un segundo. Aprovecharon la victoria para consolidar su control sobre Siria. Ciudades como Damasco pasaron definitivamente a la órbita egipcia. El sultanato mameluco se transformó en la principal potencia militar del Oriente Medio, reemplazando a los estados que habían sido destruidos por los mongoles. Esta consolidación tuvo un efecto estabilizador en la región. Por primera vez en años, existía una frontera clara que los mongoles no podían cruzar fácilmente. Egipto se convirtió en un muro defensivo entre Asia y el Mediterráneo. Cada intento posterior de los mongoles por regresar al Levante sería contenido o repelido por los mamelucos. Para Europa, aunque de manera indirecta, las consecuencias fueron enormes. La derrota mongola en Ain Jalut redujo significativamente la presión sobre el Mediterráneo oriental. Los estados cruzados, débiles pero aún existentes, ganaron tiempo. Las rutas comerciales recuperaron cierta estabilidad. El pánico que había comenzado a extenderse tras la destrucción de Bagdad se disipó gradualmente. Es importante entender que Europa no fue salvada, en el sentido inmediato de una invasión inminente, pero sí fue protegida de un escenario mucho más peligroso. Sin Ain Jalut, el control mongol de Egipto habría cambiado por completo el equilibrio del poder global. El Mediterráneo habría dejado de ser una barrera natural. A nivel simbólico, la victoria mameluca tuvo un impacto enorme en el mundo islámico. Después de años de derrotas y destrucción, Ain Jalut devolvió la confianza y el sentido de resistencia. Demostró que el colapso no era inevitable. Que incluso frente al enemigo más temido, la inteligencia y la unidad podían marcar la diferencia. Sin embargo, esta victoria también consolidó un modelo político-militar muy particular. El poder mameluco se fortaleció, pero también se volvió más autoritario y militarizado. Egipto entró en una etapa de estabilidad defensiva, siempre preparado para una nueva invasión. La guerra dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una constante expectativa. A largo plazo, Ain Jalut marcó el límite occidental de la expansión mongola. Nunca más volverían a avanzar con éxito hacia el Mediterráneo. El mapa político del mundo se redefinió en ese punto. Asia y Europa siguieron caminos distintos, separados por una frontera que, aunque invisible, fue decisiva. Cuando se analiza la historia con perspectiva, queda claro que Ain Jalut fue una de esas batallas que no suelen recibir la atención que merecen. No cambió una frontera europea de inmediato, ni derribó una capital occidental. Pero alteró el curso de la historia global. Detuvo una expansión que parecía inevitable y dio forma al mundo que vendría después. Todo gracias a una derrota inesperada, en un valle remoto contra un enemigo que había aprendido a no rendirse. Y ese eco, el de una victoria imposible, resonaría durante generaciones. ¿Qué pasa cuando el ejército más temido del mundo es derrotado por primera vez? La respuesta no se mide solo en cadáveres en el campo de batalla, sino en decisiones,
miedos y cambios de rumbo que afectan a regiones enteras. La victoria mameluca en Ain Jalut no fue un episodio aislado, sino un punto de inflexión que alteró para siempre la expansión mongola y el equilibrio de poder en el mundo medieval. La consecuencia más inmediata fue la retirada mongola del Levante. Las fuerzas que sobrevivieron a la batalla se replegaron hacia el norte, abandonando Siria y renunciando, al menos por el momento, a cualquier intento serio de avanzar hacia Egipto. Por primera vez en décadas, el avance mongol se detuvo. No fue una pausa estratégica planificada, sino una retirada forzada por una derrota real, algo casi impensable hasta entonces. Esta retirada tuvo un efecto psicológico devastador. Durante años, la simple noticia de la llegada de los mongoles bastaba para provocar rendiciones masivas. Ain Jalut rompió ese hechizo. Ciudades, gobernantes y ejércitos comprendieron que los mongoles podían ser derrotados si se les enfrentaba en las condiciones adecuadas. El miedo absoluto empezó a resquebrajarse y con él la principal arma del imperio. Dentro del propio imperio mongol, la derrota tuvo consecuencias profundas. Ya existían tensiones internas debido a disputas sucesorias y rivalidades entre los distintos kanatos. Ain Jalut agravó estas fracturas. La idea de una expansión unificada hacia el oeste perdió fuerza, y cada kanato comenzó a priorizar sus propios intereses regionales. El impulso expansivo que había caracterizado a los mongoles empezó a diluirse. Hulagu Khan recibió la noticia con furia, pero también con impotencia. La muerte del Gran Khan había obligado a muchos líderes mongoles a regresar a Asia Central, y los conflictos internos limitaban cualquier respuesta inmediata. Aunque hubo intentos posteriores de recuperar influencia en la región, nunca volvieron a contar con la fuerza ni la confianza necesarias para repetir las campañas anteriores. Mientras tanto, los mamelucos actuaron con rapidez y decisión. Aprovecharon la victoria para consolidar su dominio sobre Siria y Palestina. Damasco, Alepo y otras ciudades clave quedaron firmemente integradas en la órbita egipcia. El sultanato mameluco pasó de ser una potencia regional más a convertirse en el principal actor militar del Oriente Medio. Egipto se transformó en un auténtico muro defensivo entre Asia y el Mediterráneo. A partir de Ain Jalut, cualquier intento mongol de avanzar hacia el oeste debía enfrentarse directamente al poder mameluco. Y en las décadas siguientes, los mongoles lo intentaron en varias ocasiones. Siempre fueron detenidos. Nunca volvieron a cruzar ese límite con éxito. Para los estados cruzados, la victoria mameluca fue una bendición indirecta. Aunque seguían siendo políticamente frágiles y militarmente débiles, ganaron tiempo. Tiempo para comerciar, reforzar defensas y, sobre todo, no enfrentarse a una amenaza infinitamente superior. Sin Ain Jalut, los cruzados habrían quedado expuestos frente a un enemigo que no mostraba piedad ni interés en alianzas duraderas. Europa, aunque lejos del campo de batalla, también se benefició. La derrota mongola redujo la presión sobre el Mediterráneo oriental y disipó el temor de una expansión directa hacia el norte de África y el sur europeo. No fue una salvación inmediata en términos militares, pero sí una contención estratégica clave que evitó un escenario potencialmente catastrófico. En el mundo islámico, Ain Jalut tuvo un impacto moral enorme. Tras la destrucción de Bagdad y el colapso del califato abasí, muchos creían que la resistencia era inútil. La victoria mameluca devolvió la confianza y el sentido de continuidad histórica. Demostró que el colapso no era inevitable y que el liderazgo militar eficaz podía cambiar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, la victoria también tuvo un precio. El poder mameluco se volvió más militarizado y autoritario. La guerra constante moldeó un estado siempre preparado para el conflicto, donde la estabilidad dependía del control férreo del ejército. Ain Jalut salvó a la región de una invasión, pero también definió un modelo político centrado en la defensa permanente. A largo plazo, la batalla marcó el límite occidental definitivo de la expansión mongola. El mapa del mundo medieval quedó fijado en ese punto. Asia y el Mediterráneo siguieron trayectorias distintas, separadas por una frontera que no siempre fue visible, pero sí decisiva. Ain Jalut no fue una batalla famosa en Europa ni celebrada en grandes crónicas occidentales. Pero su impacto fue global. Detuvo al imperio más poderoso de su tiempo y demostró que incluso la fuerza más temida puede caer. Y cuando eso ocurre, el mundo entero cambia de dirección. ¿De verdad Egipto salvó al mundo occidental o estamos exagerando el impacto de una sola batalla?
Esta es una de las preguntas más debatidas por los historiadores cuando se habla de Ain Jalut y de la derrota mongola en 1260. Porque aunque el enfrentamiento fue decisivo, entender su verdadero alcance exige separar el mito de la realidad. Por un lado, los hechos son claros. Ain Jalut detuvo la expansión mongola hacia el oeste. Nunca antes un ejército mongol había sido derrotado de forma tan contundente en una batalla campal. A partir de ese momento, Egipto se convirtió en una barrera infranqueable entre Asia y el Mediterráneo. Sin esa barrera, el equilibrio geopolítico del mundo medieval habría sido completamente distinto. Muchos historiadores sostienen que de haber caído Egipto, el control mongol del Mediterráneo oriental habría abierto la puerta a nuevas campañas hacia el norte de África y Europa. Los mongoles ya habían demostrado su capacidad para adaptarse a distintos terrenos y enemigos. Con los recursos de Egipto y el acceso al mar, su poder habría aumentado de forma dramática. Desde esta perspectiva, Ain Jalut no solo salvó a Egipto, sino que protegió indirectamente a Europa. Sin embargo, otros expertos llaman a la cautela. Señalan que el imperio mongol ya estaba enfrentando graves problemas internos en 1260. Las luchas sucesorias y la fragmentación en distintos kanatos habrían limitado, incluso sin Ain Jalut, una expansión sostenida hacia Occidente. En este sentido, la batalla habría acelerado un proceso que ya estaba en marcha, más que cambiarlo por completo. También se argumenta que Europa no estaba indefensa. Aunque dividida, contaba con castillos, ejércitos y una geografía que habría complicado cualquier invasión mongola a gran escala. Desde esta visión, Ain Jalut fue crucial para Oriente Medio, pero su impacto sobre Europa habría sido indirecto y a largo plazo, no inmediato ni decisivo por sí solo. Entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta más honesta es que ambas posturas contienen parte de la verdad. Ain Jalut no fue el único factor que frenó a los mongoles, pero sí fue el más visible y simbólico. Fue la primera vez que se demostró que podían ser derrotados, y ese cambio psicológico tuvo consecuencias enormes en todo el mundo conocido. Más allá de si salvó o no al mundo occidental, Ain Jalut redefinió el equilibrio global. Marcó el límite de una expansión que parecía inevitable y dio tiempo a otras regiones para fortalecerse. En historia, el tiempo es poder. Y eso es exactamente lo que Egipto ganó para sí mismo y para otros. Quizá la pregunta no debería ser si Egipto salvó al mundo occidental, sino qué habría ocurrido si no hubiera resistido. Porque cuando se analizan los escenarios alternativos, una cosa queda clara: sin Ain Jalut, el mundo medieval habría sido muy diferente. Y en historia, evitar un desastre puede ser tan decisivo como lograr una gran conquista. ¿Qué lecciones deja una batalla capaz de cambiar el rumbo del mundo? Ain Jalut no fue solo una victoria militar, sino un recordatorio poderoso de cómo la historia puede girar cuando la estrategia, el liderazgo y la determinación se alinean en el momento justo. La primera gran lección es que ningún imperio es invencible. Durante décadas, los mongoles parecían imparables, pero su derrota demostró que incluso la mayor potencia puede caer si se enfrenta a un enemigo que entiende sus tácticas y sabe explotar sus debilidades. El mito de la invencibilidad, una vez roto, nunca vuelve a ser el mismo. La segunda lección es el valor del liderazgo. Decisiones clave como elegir el terreno adecuado o arriesgarlo todo en el momento crítico, marcaron la diferencia. Kutuz y Baibars entendieron que la pasividad significaba la derrota segura y optaron por la acción calculada. Por último, Ain Jalut nos recuerda que la historia no siempre la escriben los imperios más grandes, sino quienes se atreven a resistir cuando todos los demás ya se han rendido. Y a veces esa resistencia cambia el destino de generaciones enteras. Si esta historia te hizo ver el pasado con otros ojos, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Batallas olvidadas, decisiones imposibles y momentos que cambiaron el destino del mundo. Si quieres seguir explorándolos, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más o qué otro episodio histórico te gustaría ver. La historia no terminó, solo espera a que la sigamos contando.